Había una vez una película de Street Fighter tan chafa que ni Jean-Claude Van Damme pudo salvarla. Pero eso ya es historia. Bueno, eso parece. Porque lo que acaba de llegar cambia todo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Re Nerdo, el único canal donde los geeks, frikis y cinéfilos de corazón tienen su casa. Y hoy tenemos una noticia que lleva más de 30 años esperando. Sí, 30 años. Porque el nuevo tráiler de la película de Street Fighter ya está aquí. Y señores y señoras, esta vez parece que se la tomaron en serio. ¿En serio, en serio? Eso lo vamos a ver juntos. Así que acomódense, échenle un sorbo a su refresco y prepárense. En 1994, Capcom y Hollywood nos regalaron la primera adaptación en acción real de Street Fighter, protagonizada por el mismísimo Jean-Claude Van Damme como Guile. Sí, el personaje americano, interpretado por un belga, porque en Hollywood así es. Y con Raúl Julia haciendo un Bison tan campi y tan gloriosamente ridículo que hoy en día es casi una obra de arte accidental. ¿Fue una buena película? No. ¿Fue una película fiel a los videojuegos? Tampoco. ¿Fue entretenida de una manera muy particular y extraña? Absolutamente sí. Y la amamos por eso. Pero aquí está el dato que pone en contexto lo que está pasando ahora. Esa película se estrenó hace 32 años. En ese tiempo, Street Fighter ha crecido hasta convertirse en una de las franquicias de videojuegos más vendidas de la historia, con más de 50 millones de unidades vendidas en toda la saga. Street Fighter VI, el último juego principal, fue un éxito brutal en 2023. La franquicia está más viva que nunca. Y Hollywood, finalmente, lo captó. Pero, ¿quién está detrás de esta película? ¿Y por qué el casting incluye a uno de los raperos más famosos del mundo? Paramount, Capcom y Legendary. Una trinidad que, dicho así, suena bastante poderosa. Acaban de lanzar el segundo avance oficial de la película. Y la diferencia con lo que habíamos visto antes es notable. Este tráiler tiene algo que los primeros avances no tenían tan claro: personalidad. Desde el primer segundo, queda claro que esta película quiere ser fiel al videojuego. Y no hablo de poner los nombres correctos en pantalla. Hablo de que los combates se ven rápidos, coreografiados con precisión y, sobre todo, reconocibles. Si has jugado a Street Fighter en tu vida, vas a ver golpes, posturas y movimientos que vas a identificar de inmediato. Eso, en una adaptación de videojuego, es más difícil de lograr de lo que parece. ¿Recuerdan Mortal Kombat 2021? Esa película también intentó ser fiel, con resultados mixtos. ¿Y el Sonic de 2020, que casi destroza a todo el equipo de diseño antes de estrenar? Hollywood y los videojuegos tienen una relación complicada, amigos. Pero aquí hay algo diferente. El tono es colorido, ruidoso y descaradamente noventero, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque la película está ambientada precisamente en 1993, ese año en el que Street Fighter 2 era una religión en los arcades de tu secundaria, y pelear con Ryu y Ken era la actividad social número 1 de cualquier chico de entre 8 y 15 años. Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters. Bien, Koji ya tiene experiencia en acción con la serie Warrior, así que Ryu parece estar en buenas manos. Centineo como Ken es una apuesta más arriesgada, pero Ken siempre fue el chico galán y un poco engreído del dúo, así que ya veremos, pero hasta el momento me está convenciendo. Kayina Liang interpreta a Chun-Li, que en la trama es quien recluta a todos los luchadores para el torneo. Ella es básicamente el motor de la historia. Ahora bien, aquí viene lo bueno. Jason Momoa, Aquaman, el hombre que básicamente es un dios griego hecho carne, interpreta a Blanca, el personaje verde, el que da electricidad, el salvaje. Momoa como Blanca es una de esas decisiones que cuando la lees no sabes si aplaudir o llamar a alguien. Pero hey, Momoa tiene carisma de sobra, y si alguien puede hacer que un hombre verde con pelo naranja sea cool en pantalla, ese es él. Aunque creo que va a salir poco en la película. David Dastmalchian como M. Bison. Este sí me parece un acierto tremendo. Dastmalchian es un actor de carácter brillante. Lo han visto en The Batman, en Ant-Man, en Dune, y tiene esa energía perturbadora y magnética que necesita Bison. Joe Anoa'i, que muchos conocerán como Roman Reigns de la WWE, como Akuma. Ok,
Akuma es el personaje más poderoso y oscuro del universo Street Fighter. Que lo interprete uno de los luchadores más intimidantes del wrestling profesional no es una mala idea. Y entonces llegamos a la elección que más conversación ha generado en internet en las últimas semanas: 50 Cent como Balrog, el rapero, empresario y ahora actor 50 Cent interpretando al boxeador más agresivo de Street Fighter. Señores, estamos viviendo una línea de tiempo muy particular. ¿Funcionará? No tengo ni idea. ¿Es divertido el solo hecho de pensarlo? ¡Absolutamente! Completan el reparto Cody Rhodes, otro luchador famoso, como Guile, y Vidya Jamwal, la estrella de acción del cine indio, como Dalsim. El casting de Dalsim con alguien que realmente sabe hacer movimientos contorsionistas y acrobáticos es honestamente uno de los aciertos más inteligentes de toda la película. Pero claro, un buen tráiler no garantiza una buena película, y Street Fighter tiene una historia de decepciones. ¿Estamos cayendo en la trampa otra vez? ¿O esta vez es diferente de verdad? Detrás de la cámara está Kitao Sakurai, director conocido por el especial de Netflix Bad Trip con Eric André. Lo cual, dicho así, puede sonar a una elección extraña para una película de acción épica. Pero si lo piensan bien, Bad Trip era caos controlado, comedia física, situaciones absurdas ejecutadas con precisión. Y Street Fighter, en su esencia, es exactamente eso. Kitao parece haber entendido el desafío. Esto no es una película de superhéroes seria, no es una tragedia griega, es Street Fighter, colorida, exagerada, llena de personalidad y con peleas que desafían la física de manera deliciosa. Y si el tráiler es un indicador, parece que encontró el tono correcto. Lo que está en juego aquí es enorme, no solo para la película en sí, sino para el futuro de las adaptaciones de videojuegos en el cine. Estamos en un momento muy interesante. The Last of Us en televisión demostró que se puede ser fiel y artístico al mismo tiempo. Las películas de Sonic demostraron que el público perdona muchas cosas si hay corazón. Street Fighter necesita encontrar su propio camino y tiene todo para hacerlo. ¿Cuándo podremos verla? Marco la fecha en el calendario: 16 de octubre de 2026. Aún queda tiempo, pero ese segundo tráiler ha hecho exactamente lo que tenía que hacer: volver a poner a Street Fighter en la conversación, generar expectativa real y, sobre todo, despejar las dudas que muchos fans tenían después de los primeros avances. ¿Es la adaptación definitiva que los fans llevan décadas esperando? ¿O es solo un tráiler muy bien montado que nos está vendiendo un sueño? Honestamente, no lo sabremos hasta octubre de 2026. Pero lo que sí puedo decirles es esto: por primera vez en mucho tiempo, Street Fighter en el cine me genera más ilusión que escepticismo. Y eso, amigos míos, ya es un logro. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esta nueva película de Street Fighter sí será la buena? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.